Buenos días, mi nombre es Carmenza Ochoa, soy la directora ejecutiva de la Fundación Proderecho a Morir Dignamente. La Fundación Proderecho a Morir Dignamente es una institución, una fundación sin ánimo de lucro que trabaja desde hace 40 años en Colombia en el tema de la muerte digna. Nuestra labor es educativa, es que las personas conozcan que existen unas opciones para morir dignamente en Colombia y con base en esa información tomen las decisiones que consideran que sean mejores, de acuerdo a sus valores personales, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus características, a su historia de vida, a su momento en la vida, para su final de la vida. Que pensemos, y esa es una invitación hoy, a que hablemos de eso, de cómo queremos que sea nuestro final de la vida y cómo hablarlo con nuestra familia, cómo pensarlo nosotros mismos, cómo pensar cómo queremos llegar a ese final de la vida y luego cómo hablarlo con la familia, cómo preparar esa conversación, que realmente es la conversación. O sea, vamos a hablar de cómo queremos que sea nuestro final de la vida. Y esa es la conversación tal vez más importante de la vida, ¿cierto? O sea, poder pensar y planear cómo queremos nuestro final de la vida y trabajarle. Yo sé que morir bien no es fácil, como decía Hans Kuhn, pero es posible. Entonces tenemos que trabajar mucho para que logremos poder llegar al final de la vida de una manera adecuada, pensando en qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos y hablándolo con nuestros seres queridos. Esta situación de COVID, este confinamiento en el que estamos en este momento, en esta situación, pues es un momento ideal para que planteemos con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, esta situación. ¿Cómo queremos el final de la vida? Es una situación que nos ha llevado a plantear que somos mortales, que nos vamos a morir, que esta situación nos puede llevar a la muerte, o sea que no existe una vacuna, entonces en cualquier momento todos nos podemos morir, tenemos un riesgo muy grande de morirnos y fuera de eso es una enfermedad que nos plantea, ¿cierto? El que nos puedan mantener con vida a través de un respirador, de una unidad de cuidado intensivo, de toda la tecnología médica, con desafortunadamente muy bajas probabilidades de salir adelante después de ser conectado a un respirador, después de que nos den toda esa atención extraordinaria y desproporcionada en muchos casos, no salgamos vivos. Es tan baja la posibilidad de que salgamos vivos que salen los noticieros, o sea, vemos en los noticieros por lo menos una vez a la semana que una persona en el mundo salió viva después de haber sido llevada a la unidad de cuidado intensivo, conectada a muchos aparatos. Entonces, pues es una posibilidad tan bajita que salimos en el noticiero, ¿cierto? Entonces, pues la invitación es a que definitivamente pensemos en el asunto y hagamos la conversación con nuestra familia. Entonces, lo primero que hay que buscar es como yo, ¿qué es lo que quiero? O sea, sentarme yo personalmente a pensar yo qué quiero al final de mi vida. Y eso es distinto en las distintas etapas de la vida, ¿cierto? Porque si uno tiene unos niños pequeños, pues indudablemente que uno se la juega muy duro para no dejar huérfanos a esos niños, ¿cierto? Es una cosa muy dura, uno crecer sin sus padres, y su madre sin su padre, pues es muy duro, va a ser muy difícil. Entonces, pues uno se la jugará de una manera muy fuerte. Pero si uno ya pasó esa etapa, sus hijos ya son personas mayores, ya tienen su vida independiente, ya afortunadamente todos esos recursos emocionales, físicos, espirituales que les dimos durante toda una vida, pues dan unos frutos muy adecuados, pues es un momento en que ya no vamos a estar pensando en que no la vamos a jugar absolutamente toda, no. Ya definitivamente habrá muchas cosas que hayan cambiado y que digamos hasta ya no quiero tanto. Eso nos pasa. Entonces, digamos que lo más importante es que nos sentemos a pensar y ojalá lo escribamos.
¿cierto? Como qué son las cosas que para mí realmente serían importantes al final de la vida y qué cosas no tendrían tanto valor al final de la vida. Esto lo vamos a ir hablando durante la conversación y fuera de eso, una guía muy con la que me estoy basando para darles esta charla está en nuestra página web www.dmd.org.co. Allí tenemos esta guía para que en cualquier momento ustedes la puedan revisar y pues habrá muchas cosas que lo ven desde otro punto de vista al leerla, ¿cierto? Entonces los invito a que también miren nuestra página web y miren la guía en la página web. ¿Ok? Entonces esto es como un mapa exploratorio que pensemos y reflexionemos sobre el momento final de la vida y cómo hablar con mi familia sobre lo que yo deseo y lo que no deseo de los tratamientos. Pero si yo le puse a esto que no sonara, juepucha. Bueno. Ok. Y también en esto que estoy pensando, puedo pensar si al final de la vida yo preferiría que me aplicaran la eutanasia, que no me hicieran tratamientos desproporcionados, sino que me ayudaran a morir activamente, me aplicaran un medicamento en una dosis letal que me causara la muerte de una manera dulce y rápida. Bueno, ¿por qué hablar con nuestra familia de esto? Entonces, después de que yo piense, ¿cierto?, qué es lo que quiero, pues lo debo comunicar a mi familia para que ellos claramente sepan lo que yo pienso, lo que yo quiero para el final de mi vida, ¿sí? Para estrechar con ellos lazos de confianza y amor, ¿cierto? Que ellos sepan que esa es mi voluntad, que ha sido una voluntad reflexionada, que ha sido una voluntad muy pensada, ¿cierto? Y para que ellos no tengan que estar decidiendo por mí en ese momento final de la vida, sino que conociendo mi voluntad, les quede respetarla y acatarla. Y entonces no tienen que tener esa carga pesada de ponerse de acuerdo entre todos mis hijos, entre toda mi familia, en qué sería lo que yo pensaría que sería lo mejor para mí, ¿no? Ya claramente lo saben, ya claramente lo conocen, ¿cierto? Entonces esto no es una cosa estática, ¿cierto? Es una guía que sirve de mapa exploratorio para pensar en todas esas cosas que tienen con el final de la vida. Y entonces una vez que yo ya las he escrito, va a ser mucho más fácil que yo pueda compartirlas con mi familia, pueda hablar con mi familia. Entonces vamos a preparar ese escrito, ¿cierto? Entonces yo voy a escribir, ¿cierto?, cuáles son las preocupaciones más grandes y cuáles son las cosas que me cuesta más trabajo hablar, ¿sí? Entonces yo puedo haber vivido cercanamente una relación en que a una persona que yo apreciaba mucho la mantenían con vida de forma artificial y yo diga no, definitivamente a mí no me gustó cómo fue esa situación de esa persona mantenida con vida de forma artificial. O esa otra persona que le hicieron quimioterapias cuando ya se sabía que definitivamente no había ninguna posibilidad de curar, pero la familia pensando en que ella se iba a recuperar, la mantuvo con vida, le hicieron más tratamientos de quimioterapias, de radioterapias, le hicieron unas cirugías absolutamente mutilantes desde mi punto de vista personal. Ayer leía el relato de una familia que escribía y su ser querido tuvo un cáncer en la lengua y por lo invasivo, entonces le pusieron una sonda que la alimentara directamente al estómago y le hicieron unos injertos en el piso de la boca donde le cortaron la lengua y esos injertos eran de piel y esa piel generó pelos y esa persona escribía, porque le cerraron la boca, se la cosieron, y esa persona escribía que esos pelos crecían y ella los sentía entre la boca y eso le fastidiaba terriblemente, pero la boca la tenía cosida. Y yo decía, pero ¿cómo una persona puede llegar como a ese extremo de aceptar que le hagan ese tratamiento que solo le va a prolongar un sufrimiento tan grande que no va a mejorar para nada su calidad de vida, que va a vivir un tiempo más, pero o sea, con esa muy mala calidad de vida? O sea, yo tuve pesadillas toda la noche pensando con esa persona, con esos pelos dentro de la boca y sin poderlos sacar, y todo el tiempo ahí como sintiéndolos. No,
O sea, fue una cosa muy difícil. Entonces, esas situaciones, ¿cierto?, nos pueden ayudar a abrir el espacio para hablar con nuestra familia, para hablar con nuestros seres queridos de eso, de qué queremos al final de la vida y qué no queremos. Y entonces de poner ejemplos de personas, de historias, de películas que hemos visto y decir qué queremos y qué no queremos. También es el momento de aprovechar, ¿cierto?, para decir qué quiero que se hagan con mis bienes, qué quiero que se hagan con las casas, apartamentos, fincas que tenga o con mis pañoletas. O sea, a quién quiero que le quede esta pañoleta. A mi amiga Juanita que me decía linda su pañoleta, pues mire, désela a Juanita. O sea, poder repartir mis cosas y saber que cuando yo me muera mis hijos no van a quedar encartados con mis cosas sin saber qué hacer con ellas. Entonces escribir qué quiero que se haga con mis cosas. Entonces tiene que tomarse un tiempo, tiene que dedicarle un tiempo para reflexionar y pensar esas cosas que quiero para el final de la vida, y la sugerencia es que las escribamos para concretarlas, ¿cierto? Y pensar, mis hijos se van a espelucar con que yo les hable de esto. No, les voy a dar tiempo, les voy a decir, mira, escribí esto, quiero que hablemos de esto en este momento. Si tú no quieres en este momento, te doy la idea. Yo tengo la idea y lo vamos a concretar y lo vamos a hacer lo más pronto posible, y vamos a aprovechar este tiempo en que nos podemos comunicar virtualmente de una manera tan fácil para que lo hablemos, ¿cierto? Tarde o temprano lo vamos a hacer. Es increíble la cantidad de personas que llaman a la fundación diciendo, mire, yo quiero saber si mi papá finalmente se afilió a la fundación, porque él dijo que se quería afiliar, que quería firmar los documentos de voluntad anticipada, pero nosotros le dijimos, no papá, nosotros te queremos mucho, te vamos a hacer, todavía hay tratamientos para hacer, lúchala, haz las cosas. Y entonces no sabemos si él las hizo por encima de nosotros, y ahora está en la clínica, le dio un derrame cerebral y está conectado a todos los aparatos, y los médicos nos dicen, bueno, el paciente expresó su voluntad y no sabemos si lo firmó. Ya le hubiéramos seguido la idea en ese momento, hubiera sido maravilloso, porque no estábamos ahora en este sufrimiento y en este pensar si lo hacemos o no lo hacemos, si él sí quería, si él sí firmó el documento, si no lo firmó. Entonces digamos, no, hagamos la conversación así ustedes no estén de acuerdo, porque esta es mi vida y yo pido respeto por mi autonomía, ¿cierto? Y hay que decirles, esto es un acto de amor, o sea, yo los estoy quitando a ustedes la responsabilidad de decidir ustedes, eso es un acto absolutamente de amor, ¿sí? Entonces yo debo empezar a pensar cosas como, si me enfermo gravemente, ¿cierto?, ¿quiero saber como lo básico de mi enfermedad o quiero estar muy bien informado de todo? ¿Cierto? ¿Quiero ser el protagonista? ¿Quiero ser el que sabe y el que toma las determinaciones? ¿O prefiero que no? Prefiero no, mi familia siempre ha actuado bien y ellos me quieren mucho y los médicos son muy buenos, entonces prefiero que ellos decidan por mí. Yo no quiero tener como esa carga tan pesada de tener que decidir por mí. Hace poco, antes del confinamiento, fue a consultarnos una niña joven y decía, yo quiero saber si mi mamá, si le decimos a mi mamá, porque le descubrieron un cáncer en una etapa muy avanzada, no se lo habían descubierto tempranamente, sino se lo descubrieron ahora y ya no hay posibilidad de curación. Le decimos a ella que no hay posibilidad de curación, y yo le decía, pues que pues su mamá es la dueña de su vida, o sea, ella tiene derecho a decir, sabe que no me digas nada, o no, yo quiero estar informada porque yo soy la dueña de mi vida, yo tengo derecho a la autonomía, yo tengo derecho a decidir si quiero saber o no quiero saber. Y ella me decía, ay, sí, sí, claro, claro, o sea, ¿por qué le vamos a negar a mi mamá el saber, ¿cierto? Entonces debe claramente hablarse con las personas sobre esto. Y cuando esté recibiendo tratamiento médico, ¿cierto?, confío plenamente en que mi médico hará lo mejor para mi salud y tomará las mejores decisiones. O sea, delego en el médico que él sea el que decida lo que quiero, o deseo ser consultado y ser parte de todas las decisiones médicas, ¿cierto? Yo tengo diabetes tipo 2, ¿cierto? Y cuando yo voy al médico, yo le pido a la médica que me explique para qué son todos los medicamentos, para qué son toda la dieta que ella me manda, para qué es el ejercicio, ¿cierto? Y entonces, entendiendo para qué me sirven esos tres elementos que son la base de que yo tenga buena salud,
yo lo sigo, pero si a mí no me explican para qué son las pastillas y la pastilla me da mal sabor en la boca, pues yo prefiero no tomármela y me parece que nada cambia porque yo no tengo síntomas, ¿cierto? Entonces, no, si yo sé y me empodero de mi enfermedad y sé que tengo que hacer el ejercicio rigurosamente porque eso es base para que tenga buenos niveles de glicemia y mi enfermedad esté controlada, que yo tengo que hacer la dieta y ¿por qué la tengo que hacer? Pues yo me empodero de mi enfermedad. Entonces, pues yo deseo. Pero igualmente es respetable que haya personas que digan, no, no, el médico es muy bueno y yo confío en él. Son todavía de la vieja guardia del paternalismo médico. El médico es el que tiene el conocimiento y yo soy una incompetente mental para tomar decisiones en ese final de la vida. Bueno. Otra pregunta importante es si padeciera una enfermedad terminal que pone en gran riesgo mi vida, prefiero no estar enterado sobre lo rápido que podría avanzar. O sea, no quiero saber si me queda un mes o 3 meses o 6 meses de vida. O deseo estar enterado de las estimaciones y pronósticos sobre cuánto tiempo me pueda quedar. A mí me parecería buenísimo saber el tiempo, ¿cierto? O sea, poder hacer una gran fiesta de despedida, ¿cierto? Así como hice una gran fiesta cuando cumplí 60 años, ¿cierto? Como me pareció genial. También me parecería genial hacer una gran fiesta del final de la vida. Poder expresarle a mis seres queridos lo importante que fueron. Invitar a todas esas personas que han sido importantes a lo largo de mi vida. Así hace mucho tiempo que no hablé con ellas por las situaciones y condiciones de vida. Pero poder hablar y poderles agradecer, poderles pedir perdón, poder perdonarlas, poder decirles lo importante que fueron al final de mi vida. O puede haber personas que les aterroriza eso y entonces no prefiero no saber. También tengo derecho, ¿cierto? Pero es importante que le cuente a mi familia como para que no la embarre después, porque es que le dije a mi mamá y mi mamá no quería saber y yo quedé muy mal. No, desde ya ahorita que estoy muy joven, más o menos joven, madura, mayor, pues les diga qué quiero al final de mi vida para que para ellos sea absolutamente claro y no tengan que estar pasando situaciones médicos. ¿Cuánto tiempo deseo, cierto? ¿Cuánto tiempo considero que desearía recibir un tratamiento médico, cierto? Entonces puedo pensar que lo más importante para mí es vivir, ¿cierto? Sin importar las circunstancias en que viva. O sea, no me importa morir como el ejemplo que les decía del señor con el cáncer en la boca, con la boca sellada, ¿cierto? Y con una alimentación. No me importaría porque estoy viva, ¿cierto? O para mí lo más importante es la calidad. O sea, yo preferiría vivir con buena calidad de vida, ¿cierto? Así sea menos tiempo. Entonces no me hagan esa cirugía, no. O sea, si me detectaron el cáncer y está así avanzado, pues denme cuidado paliativo mientras me pueda aliviar el dolor y el sufrimiento, ¿cierto? Y cuando ya no, personalmente para mí sería la eutanasia la opción. Pero si no, con cuidado paliativo hasta donde se pueda, ¿cierto? Pero hay que pensar hasta dónde quiero para que mi familia y mis seres queridos sepan, ¿cierto? Hasta dónde vamos. Y lo sepan desde ya, no en la inminencia de la enfermedad, aunque también puede ser en la inminencia de la enfermedad, pero lo ideal es que lo pensemos desde ya. Y entonces, en el tratamiento, me angustiaría mucho no recibir todo el tratamiento y pensar que es que no le estoy poniendo todo de mi parte para salir adelante, ¿cierto? O no me gustaría que me hicieran tratamientos tan agresivos. No quisiera recibir tratamientos que me deterioren tanto mi calidad de vida, ¿sí? No, yo no quiero tanto. O sea, yo quiero únicamente lo que me dé calidad de vida. Y también pensemos dónde quisiéramos pasar ese final de la vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una vez un señor dijo, no, es que yo necesito una clínica a la que yo me pueda ir ya y allá vivir hasta que me muera, porque voy a estar mucho más tranquilo que en mi casa donde mi esposa es muy intensa y entonces ella me acosa todo el día, me acosa todo el día y no me deja en paz y te estás sintiendo bien, pero sí te sientes bien, pero sí. No, yo prefiero irme a una clínica donde me atiendan al final de la vida. Y pueda estar en paz y pueda poner límites y pueda decirle al doctor, pongo un letrero que las visitas son solo 1 hora al día y a mí me dejen en paz el resto del tiempo. O prefiero estar en mi casa, con mi familia, con mis seres queridos, cuidado y acompañado por mis hijos, por mi esposo, por mis hermanos, por mi familia cercana. Entonces tengo que pensar dónde prefiero ese final de la vida en términos generales.
Y entonces tengo que pensar hasta qué punto yo quiero ser la que toma decisiones todo el tiempo, ¿cierto? Y entonces quiero que los demás actúen y decidan, ¿cierto? Con su propia comprensión en paz, pero de acuerdo a mi voluntad. O si ellos van a quedar más tranquilos, ¿cierto? Haciendo otra cosa. Por ejemplo, tuvimos el caso de una paciente que tenía un cáncer en etapa terminal y los médicos lo estaban atendiendo en la clínica y los médicos dicen pues que cuidado paliativo lo puede atender en su casa de una manera muy adecuada o pueden mantenerlo en la clínica. Y él quería irse para su casa y él estaba luchando porque lo dejaran irse para su casa. Es más, él estaba solicitando la eutanasia y quería que se la llevaran, se la realizaran en su casa. Y entonces, al final, el médico le dice al esposo que sí, que se la puede llevar para su casa y en su casa ella lo tiene que cuidar. El esposo tiene que cuidar a la señora y a él se le viene como el mundo encima. O sea, él dice, yo no me siento capaz de cuidarte en la casa. Yo no me siento capaz de cambiarte el pañal, yo no me siento capaz de voltearte cada 2 horas, yo no me siento capaz de nada de eso. Por favor, mejor quédate en el hospital. Y ella, queriéndose ir para su casa, le dice, sí, si tú no te sientes capaz de cuidarme para la casa con toda la razón, pues puedes quedarte en el hospital y yo te acompaño en el hospital, ¿cierto? Entonces, nada de esto es como que yo lo dije hoy y no puedo cambiar más adelante, ¿cierto? Porque las situaciones cambian, ¿sí? Yo también puedo pensar si quiero estar solo o si quiero estar acompañado. Y qué tan solo quiero estar y qué tan acompañado quiero estar, ¿cierto? Porque a veces sí, de muy buena voluntad, los hijos lo quieren acompañar a uno, quieren estar con uno, pero a veces, digamos que son como muy intensos en determinadas cosas. Entonces al hijo que le da por cantar y cantar y cantar, ay, uno como que ya quiere que se pare y para él su acto de amor es cantar y cantar. Entonces pues yo también tengo derecho a poner límites y a decir, hasta aquí vamos o hasta aquí no vamos. ¿Y qué tanto quiero que sepan ellos de mi enfermedad y qué tanto no? Fíjense que entre los avances que han salido para la diabetes está que salió un aparato que simplemente se pone uno como un parche en el hombro y a través del celular cualquier persona que pase puede leer cuál es el nivel del azúcar. Entonces representa un avance muy grande en que no hay que pincharse cada vez que uno va a monitorizar cómo está el nivel del azúcar, pero unos amigos me decían que a un amigo le iban a poner eso y entonces su familia lo iba a abrumar todo el tiempo tomándole el azúcar y regañándolo porque el azúcar está alta, porque el azúcar está bajo, como que no lo iban a dejar en paz. Y yo dije, ve, es una segunda, ¿cierto?, mirada a un avance que es súper bueno, pero que mire el efecto que le podría causar a esa persona, ¿cierto? Que su familia como que no lo deja. Entonces, ¿hasta qué punto quiero que mi familia sepa, ¿cierto? Si va a saber tranquilamente o si va a saber. O sea, hoy en día, afortunadamente con esta tecnología y con el chat, pues uno puede contar cómo está el paciente hoy en día para todo el grupo familiar, porque es a veces muy agobiante que cada persona esté llamando todos los días y uno contarle la historia a todos y como cada uno pregunta como desde distintos puntos de vista, entonces, ¿cómo saber? Ok. Entonces pensemos y escribamos como 3 cosas, situaciones o circunstancias que deseo que mis seres queridos y los médicos conozcan sobre mis deseos al final de la vida. O sea, como 3 cosas y pensémoslo en qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables, ¿cierto? Entonces, ok, si es más fácil que me atiendan en la casa y que me atienda una enfermera, ok, prefiero eso. Pero si me tuvieran que llevar a una clínica de cuidado intermedio, a un hogar geriátrico, pues, o sea, lo acepto. O definitivamente no lo acepto, ¿cierto? Entonces pensemos qué cosas son negociables dentro de esa lista de cosas que hice y qué cosas no son negociables. Y entonces entremos a pensar como quién es el ideal para empezar esta conversación. Si yo tengo una buena comunicación con todos mis hijos y todos son como receptivos para atender esto, o si definitivamente
mi hija mujer es más receptiva, hablo primero con ella, abro el camino para que ella me ayude a llevar la conversación con los demás, ¿cierto? O sea, como que yo después pueda hacer, ¿sí? O primero lo hablo con mi esposa y después lo hablamos con mis hijos, o busco un sacerdote, un líder espiritual, un pastor que me ayude a hablar con mi familia como de estos temas, o con el médico, ¿cierto? En el sistema de salud de Estados Unidos, en el Obamacare, dispusieron 2 citas para esta conversación con los médicos. O sea, el médico tiene derecho a pedir que le pague el sistema de salud 2 citas en el que la atención del paciente ha sido basada en la toma de decisiones al final de la vida, ¿sí? No va a ser examinarlo, no, va a ser hablar de qué quiere ese paciente para el final de la vida. Y eso me parece súper importante. Bueno, entonces después de pensar con quién voy a hacer esta conversación, entonces como cuál es el momento ideal. Esta coyuntura del coronavirus es una situación absolutamente privilegiada porque es que estamos viendo todos los días en el noticiero y de alguna manera alguien nos cuenta de algún caso de una persona que ha sufrido del coronavirus y lo llevaron a la clínica y lo conectaron y duró 2 semanas conectado y se murió o salió adelante, ¿cierto? Entonces, pues es una coyuntura que nos abre espacios a conversar de esto. Entonces, pues muy importante que aprovechemos esto. O pensemos si lo hago en las próximas vacaciones, lo que da lugar es que de pronto les daño las vacaciones, de pronto ellos van a pensar que yo hablando en vacaciones y hablando del tema de la muerte, entonces, o la comida dominical, ¿cierto? Entonces, pues hay situaciones que es más fácil este tiempo del coronavirus, es un tiempo como ideal, el de cuando salga una noticia, mire que ayer vi en el noticiero y entonces pienso que es el momento para hablar sobre esto. O cuando algún ser querido lo recordamos o le pasó algo así, entonces eso. Pensar dónde es el lugar, ¿cierto? Un lugar donde haya como la intimidad de la conversación, ¿cierto? Tomando un café, pues hoy en día virtualmente, entonces hacemos una, o espero para cuando esto pase y en la cocina de mi casa donde tenemos como las conversaciones cotidianas, bonitas, entonces lo hagamos en esa situación, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar la conversación? Para muchas personas esa es como la parte más difícil, cómo empezar la conversación. Entonces uno podría decir como, ve, pensando en el futuro, pensando en, no sé qué, quisiera que me ayudaras a estas ideas que yo tengo sobre cómo quiero el final de mi vida, pues se puedan concretar y se puedan hacer realmente. Voy a empezar diciendo, ve, sabes, amanecí pensando lo que le pasó a, ¿cierto? Y no quiero vivir eso, o quiero, mira que le dieron cuidado paliativo, mira que un médico la atendió en la casa y le fue súper bien, ¿sí? Como empezar, oiga, yo estoy bien, estoy sana, quiero vivir, tengo ganas de vivir, no es que me esté queriendo morir, no es que me vaya a suicidar, pero oiga, quisiera estar muy bien preparada para ese final de la vida y que ustedes tengan muy claro qué es lo que yo quiero y lo que no quiero al final de la vida. ¿Sí? Y entonces pensemos que a qué cosas le daríamos mayor prioridad y a qué cosas le daríamos menor prioridad. Todo eso que hablamos en la primera parte, ¿cierto? Quisiera ser activo, quisiera ser pasivo, hasta qué punto quisiera ser activo, hasta qué punto quisiera ser pasivo. Pensar como esos conflictos familiares que se pueden presentar en el cuidado del final de la vida. Entonces yo pueda como pensando en esas cosas decir, ve, mi hija Alejandra es muy buena cuidando, ¿cierto? Ella cuando he tenido una herida me cuida muy bien, me consiente, tiene paciencia. Yo quisiera que ella me cuidara y que tú la apoyaras como en las cosas básicas de organizar la casa, de hacer el mercado, de manejar las finanzas, ¿cierto? Entonces, como quién quiero que maneje esas cosas cuando yo no las pueda manejar por mí misma. Eh, como les digo, diga claramente quiero que me atiendan en la casa y me cuiden en la casa
o mire, tranquilo, lléveme a un hogar geriátrico, lléveme a una clínica de cuidado intermedio y que allí me atiendan y ustedes van y me hacen visitas. O sea, no quiero ser una carga para ustedes. Hoy en día hay muchos lugares muy adecuados donde atender las personas al final de la vida, pues quiero que me atiendan en ese lugar. Es importante recordar que nos toca ser pacientes y entender que no todas las personas entiendan y evalúan estas situaciones en el final de la vida, ¿cierto? Puede que digan, pero mamá, es que ya te quieres morir, pero es que tú eres negativa, pero es que siempre estás pensando. No es que yo sea negativa, no, soy realista y quiero quitarles el peso de tener que decidir por mí en ese momento. Quiero que tengan claro qué es lo que yo quiero para el final de la vida y entonces que ustedes no tengan que tomar estas decisiones en ese momento tan difícil. Que no lo debo forzar, como les digo, cada persona tiene como su tiempo, pero decir, bueno, pero la tenemos que tener, o sea, puede que no la tengamos hoy, no estás preparado, pero lo vamos a tener dentro de 8 días. Entonces en la semana ve pensando, si quieres, entra a la página de la fundación y mira esa guía que tienen allí tan buena y vamos hablando sobre esa guía y el próximo domingo lo hablamos. No hago juicios sobre lo que el otro piense de lo que yo pienso, ¿cierto? Pero es que él no me quiere porque no piensa igual que yo. No, él piensa distinto, ¿cierto? Y tengo que hacerle entender qué es lo que yo pienso. Pero debo abrirle el espacio, ¿cierto? Y no juzgarlo. Pero es que tú siempre quieres que yo haga lo que tú quieres, ¿no? No, tengo que abrir el espacio y dejar, ¿cierto? Que las cosas pueden cambiar, ¿cierto? Nada está escrito sobre piedra, ¿cierto? Debo ser flexible, ¿cierto? Y si las circunstancias cambian, pues debo, sí, vamos viendo, pero lo que yo quisiera es esto, ¿cierto? Valore el esfuerzo que hace la otra persona de sentarse a hablar con uno, ¿cierto? Así haya sido solo un intento y haya quedado para más adelante, ¿sí? No juzgue, no lo regañe, ¿cierto? No presione para que entienda todo lo que yo le estoy diciendo al tiempo. O sea, hay que ir abriendo el espacio, ¿cierto? Y puede que se lleven muchas conversaciones, ¿cierto? Entonces, esto se llama comunicación afectiva, que yo hable con personas de temas que son muy sensibles, muy duros, que es hablar del final de la vida, es una situación dura. Pero si yo lo hablo de manera amorosa, de manera pausada, de manera tranquila, pues va a ser mucho más amable. Que si algo queda como un malentendido, pues busquemos aclararlo, ¿cierto? Que no queden malentendidos. Y luego de esa conversación quedemos, oiga, pero debía haber hablado con él también de esta otra cosa, pues también hablarla más adelante. Y una vez que uno ha hablado y una vez que uno tiene claro qué es lo que quiere para el final de su vida y lo ha hablado con su familia, pues lo concrete en los documentos de voluntad anticipada. Los documentos de voluntad anticipada de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente son documentos en los cuales yo expreso en un documento legal mi voluntad de ser atendida con cuidados paliativos al final de la vida, que me den alivio a los síntomas, al sufrimiento, pero que no me mantengan con vida de forma artificial, que no me prolonguen extraordinariamente la vida, sino solo me den lo que me dé confort y bienestar durante ese tiempo del final de la vida. Y el segundo documento en el que digo, en ese final de mi vida, quiero que me apliquen la eutanasia. No quiero seguir sufriendo indefinidamente, quiero que me apliquen la eutanasia para tener una muerte dulce y rápida. Puedo tomar una de las dos decisiones o las dos decisiones, es decir, si cuidado paliativo me logra aliviar el dolor y el sufrimiento adecuadamente, está perfecto, pero si a pesar de cuidado paliativo sigue el dolor y el sufrimiento para mí, pues quiero que me apliquen la eutanasia. Esos documentos de voluntad anticipada los encuentran en nuestra página web www.dmd.org.co. También nos pueden escribir a nuestro celular, que es 300-426-5608, o escribirnos al correo electrónico info@dmd.org.co. Muchas gracias por atender esta charla, y cualquier inquietud se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, a través del correo electrónico, del celular, del WhatsApp o de aquí por Facebook. También respondemos todas sus inquietudes.
Muchas gracias.